capítulo más de Take a Break. Hoy nos visita Eduardo del Pozo, candidato a la prefectura de Pichincha. Bienvenido, Eduardo. Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, a las órdenes. Qué gusto estar aquí acompañándote, Felipe. Y una de las cosas más importantes y las que hemos destacado es el discurso que tiene Eduardo del Pozo en el tema de la identidad. El tema de la identidad es sentirte pichinchano. Creo que esa identidad no tenemos. Personalmente me da pena, no la tenemos. Y es un tema al que hay que darle mucho trabajo. ¿Cómo piensas hacerlo? Gracias, Felipe, por la oportunidad. Qué gusto. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña. Y creo que es el principal de los pendientes que tenemos en Pichincha, el sentirnos pichinchanos de corazón, el sentirnos identificados con lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, el sentirnos dueños de casa cuando vayamos a Mindo, cuando vayamos a Mejía, cuando vayamos a Lindo Cayambe, cuando vayamos a nuestro centro histórico. Esa, ese cariño por lo nuestro es la identidad, el sentirte pichinchano, el sentirte en casa, el sentirte propio. Y sobre aquello tenemos un gran compromiso de, luego de 4 años, finalmente poder decir ante todos los ciudadanos, por fin nos sentimos pichinchanos, porque qué envidia otros cantones, otras provincias, cómo se sienten manavitas, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo en términos culturales gigantesco, que pasará también por hacer una excelente gestión en distintos ámbitos, en temas de seguridad, de movilidad, de turismo, de generación de oportunidades, de regresar a ver al campo, de producir. Creo que el resultado final será justamente el sentirnos pichinchanos. ¿Por qué lanzarse a la prefectura y no a alcaldía? Felipe, la verdad es que me han hecho varias veces esta misma pregunta, luego de ser concejal durante 2 periodos, de conocer en profundidad la realidad de lo que pasa en la ciudad de Quito, me dicen exactamente esto: ¿por qué no la alcaldía y por qué la prefectura? Y la verdad es que mientras recorres distintos sectores de la ciudad y de la provincia, si hay algo que se encuentra totalmente desolado, es una institución que ha dejado de funcionar y es en toda la provincia de Pichincha. A medida que comienzas a recorrer los 8 cantones que conforman Pichincha, la contestación que te dice la gente, la respuesta que te dice la gente frente a qué ha hecho la prefectura de Pichincha es nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa con las vías de la prefectura de Pichincha, la vía Calacalil Independencia? Totalmente abandonada, llena de huecos, llena de baches, sin iluminación, sin señalización. Lo único que hicieron es cambiarle de nombre, ahora se llama Mitad del Mundo Río Blanco, pero no hicieron nada más. Te vas a la otra parte de la vialidad, te vas justamente a la vía Loc Santo Domingo, le llaman la vía de la muerte, con la curva de la muerte, con malos peraltes que no han podido arreglar durante 20 años. Pasas de 4 carriles a 2 carriles, y recién me comentaban los señores transportistas que también en determinados tramos pasas de 4 carriles a 1 carril, ¿no? De manera inmediata y sin señalización. Entonces eso es un atentado contra quienes transitan por este sector, que no son vehículos, porque quienes van en estos vehículos son personas. Entonces es un atentado a la vida el hecho de que justamente no pongas ni siquiera señalización. Más de 20 años que se está acabando de construir esta vía y no se termina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y sigues metiéndote en otros temas, ¿no? ¿Qué pasa en términos culturales? ¿Qué pasa en términos de lo que puede hacer en vías de desarrollo, en proyectos de desarrollo en la provincia de Pichincha? ¿Qué pasa con el turismo? Y no pasa absolutamente nada. Gente dice, no, la prefectura está acabada. La prefectura está acabada, exactamente. Si es que sigue como está, mejor que desaparezca esa institución. O nos dicen, ¿qué hace la institución? ¿Qué hace la prefectura? ¿No? Y es justamente porque no se ve mano de una institución que antes funcionaba bastante bien y que por lo menos mantenía los servicios que presta funcionales, digámoslo así, y que hoy por hoy es un completo abandono por todas partes. Entonces, ¿cómo no llegar, sintiéndose responsable con la ciudad y con la provincia, a rescatar una institución que tiene mucho por ofrecer a todos los ciudadanos en términos de productividad, de desarrollo, de agricultura, de vialidad, de identidad, en términos ambientales? Se tiene muchísimo por hacer. Y me cuesta mucho acordarme de un buen prefecto que haya hecho una buena gestión, sobre todo el tema de viabilidad es un tema impresionante, es justo una de las cosas que nosotros hacíamos. A mí me encanta Min,
Para mí, Mindo, la parte del noroccidente, es espectacular. Vos disfrutas, tienes buenos lugares para tomar café, buenas partes para Es espectacular. Es espectacular. Pero bajar a Mindo, prefiero irme a Cayam. Correcto. Pero mira, tú me ves de qué han hecho antiguos prefectos. Por ejemplo, Federico Pérez, ¿no? Construyó la autopista General Rumiñahui, construyó la vía Intervalles, la vía Loax, la vía, no la Loax, la mitad del mundo Río Blanco, ¿no? La Calacalí Independencia. Esas obras fueron hechas por Federico Pérez, a mi criterio. Un buen prefecto fue Federico. Estamos hablando en el año... Chuta, esto es hace más de 20 años. Después llegó Ramiro González, no me acuerdo, obra emblemática de Ramiro. Vino Gustavo Baroja, de Gustavo Baroja sí se puede hablar del anillo vial en el Valle de los Chillos. Él también creo que hizo el tema de la ampliación de Aloa. Todos estuvieron en este tema de la ampliación a lo que lleva 20 años suscrito ese contrato y no se termina. ¿No? Todas. Después, como te digo, viene Gustavo Baroja, dejó haciendo el anillo vial en el Valle de los Chillos, me parece una obra importante, la cual se sigue pagando hasta el día de hoy, pero es una obra importante. Y después la señora Paola Pavón, que la verdad es que su obra emblemática es un mural de $500,000, ¿no? Mural de $500,000 que vale la pena decir que mientras construían ese mural de $500,000, y voy a repetir varias veces esto, pero así suena redundante, se inventaron y tenían el argumento de que no existían recursos para invertir en las vías de la provincia de Pichincha. Y se inventaron ese rato un impuesto vehicular de $18, que lo pagamos todos los contribuyentes. Y yo me he comprometido, no solamente por campaña ni como una propuesta nada más, sino que he ido ante un notario público a declarar bajo juramento que en los primeros días de mi gestión como prefecto voy a eliminar ese impuesto vehicular de $18 que tanto nos ha afectado a los ciudadanos. Aquí hemos hecho un esfuerzo por tener un pequeño vehículo en la provincia de Pichincha. Será eliminado a rajatabla. ¿Y el presupuesto sí da? Sí, verás. Y es que lo más agradable, porque muchos me hacen esta pregunta, y me la hizo la señora prefecta saliente en el debate, y se lo demostré con cifras, pero teníamos apenas unos pocos segundos para contestar. Pero voy a profundizar ahora que tenemos un poquito más de tiempo. Si tú comienzas a ver las cifras de ejecución del presupuesto en el año 2021, año que se inventan este impuesto vehicular de $18, los niveles de ejecución presupuestaria de lo que esa misma prefectura planificó para la vialidad de la provincia no llegan ni al 40%. Entonces, viene la pregunta. Si es que no gastan ni lo que tienen, ¿para qué piden más plata? No van a gastar más. ¿Para qué quieren esa plata si, con el argumento de que van a invertir en las vías de la provincia, si lo que tienen planificado está guardado en el bolsillo de la prefectura, ahí llenándose de polvo? Y es triste porque zonas como todo el tema del noroccidente se van desperdiciando, no se van desarrollando como podrían desarrollarse, porque la gente le da pereza ir por ahí. O sea, vos dices, mandarme a Negalito, Mindo, no, por lo menos Aloa, algo más decente, pero igual ya se está echando a perder. Antes venía mucho mejor, se ha estado yendo a perder. Pero pierdes todo el turismo, pierdes toda la fuente de ingresos de esa gente, y esa gente lo único que les va a quedar es que la agricultura, por ejemplo. Mira, nosotros tenemos un plan de reactivación de la economía, impulso a la productividad, que tiene varios ejes, pero el fundamental es el vial, después nuestro enfoque es el turismo, y después el enfoque es la agricultura, más allá de lo cultural, del tema ambiental, que también tenemos un plan súper interesante en ese tema. Pero vamos a la reactivación económica, parte sobre justamente el tema vial. El tema vial, ahí lo que planteamos, por ejemplo, en la Calacalí, la Independencia, es un bypass, por lo menos en la Negalito, ampliación a 4 carriles en determinados tramos, no en todos, porque financieramente es mucho más complicado. Y hay 2 vías que son fundamentales construirlas, que la una va desde Pedro Vicente Maldonado hacia el sector denominado La Sexta, que está súper cerca ya de Quinindé, y solamente ese tramo ahorraría más o menos en el trayecto Esmeraldas-Pichincha, por lo menos unos 30 minutos. Mira qué interesante, es un montón. Y tienes otra vía adicional, que es un anhelo del sur de Quito, desde hace muchísimos años, que sería un impulso al turismo espectacular, que es la vía Yoa Mindo, que nace desde la avenida Mariscal Sucre, subes a Yoa y evidentemente llegas muy cerca a Mindo, ¿no? Entonces, si es que construimos esto, estas 2 vías que la vamos a hacer, ese es el compromiso, por supuesto, parte de nuestro plan de trabajo, el impulso que se le va a dar justamente al sector turístico, es el otro de los temas, es gigantesco, ¿no? Por hablarte esa parte de la vía. De ahí tenemos
hay que finalmente solucionar el problema de la LOAC Santo Domingo, pero arrancando por lo inicial, que es ponerle señalización a esa vía. Es ver que es un atentado contra la vida. Lo primero que vamos a hacer es ponerle señalización a eso, ¿no? Oye, para estas nuevas vías que y hay otras vías que voy a hablar, pero bueno, dale. Para estas vías del noroccidente y toda esa parte de ahí, peaje, concesiones, ¿cuál es el plan? Sí, mira, si es que el candidato que te van a decir que con el propio presupuesto de la prefectura va a construir nuevas vías, es falso, porque el presupuesto de la prefectura es relativamente bajo en relación a otras instituciones. Por ejemplo, hablamos de que el presupuesto actual de la prefectura es 157 millones de dólares, de los cuales 55 se van en gasto corriente, que es ya bastante más del 30 y pico por ciento, con lo cual te queda muy poco presupuesto para poder decir, voy a poner toda esta plata en la construcción de una sola vía, teniendo tantas cosas por hacer. Entonces, hay que recurrir a la inversión privada, hay que recurrir sí o sí a las alianzas públicos-privadas, de suerte que con la inversión de los empresarios, ¿no es cierto?, se pueda construir estas vías y evidentemente a través del pago de un peaje socialmente responsable, una tarifa socialmente justa y equilibrada, puedan tener un retorno a largo plazo. A largo plazo hablamos de 25 años, de 30 años, para que evidentemente puedan tener un retorno de la inversión que están haciendo. Es que ¿no? La gente, yo no sé por qué le tiene miedo a los peajes o no le gusta. No hay que tenerle miedo. Pero es solo comparar. Bajen por Mindo, que no hay ni un solo peaje, y vayan a Otavalo a ver cómo va. Pero verás, es que es el concepto. Y es espectacular. Es el concepto. No mira, están mal utilizando los conceptos hoy por hoy de una herramienta que es muy interesante. Las alianzas público-privadas del sistema de peajes, a los que no hay que tenerle miedo, sino hay que saberlos utilizar bien. Pagas un peaje en la vía Intervalles, pero no estás pagando la ampliación de una vía, la inversión de una empresa privada, sino que lo que se está haciendo hoy por hoy en la vía Intervalles es nutrir a los fondos de la prefectura de Pichincha. En esa vía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliarla asimismo en determinados tramos con inversión privada, ¿no es cierto? Pero evidentemente esa inversión privada tiene que tener un retorno a través de ese mismo peaje que hoy por hoy existe, pero que esa inversión primero se construya y luego se ponga un peaje, pues, ¿no? Por eso le paralizaron y no le permitieron en el noroccidente de Pichincha poner peajes para el mantenimiento vial. Todos los cantones del noroccidente de Pichincha se levantaron y le dijeron a la señora Pagón, no queremos peajes aquí, pero no es per se por el peaje en sí mismo, es porque no se hace nada. Simplemente iban a echar una capa de asfalto y iban de entrada a cobrarte un peaje, pues. Y no es así. Si es que vamos a hacer la ampliación a 4 carriles en determinados tramos y vamos a hacer el bypass en Nanegalito y vamos a construir las vías que te mencionaba desde Pedro Vicente Maldonado hacia la Sexta y la vía Yodamindo, y hay un sistema de peajes para todo este sector, pues la ciudadanía dice, bueno, pues evidentemente prefiero pagar el peaje, que esté en buen estado la vía y poder llegar tranquilo, seguro, sin problemas a Esmeraldas, que es un puerto al que necesitamos, una provincia a la que necesitamos acercarnos en términos comerciales, porque ahí hay un puerto marítimo, entonces, más allá del turismo. Entonces, evidentemente necesitamos que esa vía esté en primer estado, o sea, de primer orden, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a los peajes, siempre que sean, por supuesto, con un precio responsable, socialmente justo y accesible a los ciudadanos, y que, por tanto, se amplíen los años de retorno al inversionista privado. Porque esa capa de asfalto que le dices tú, ahí quedó en la mitad. Nada. Le hicieron este lado y acá todavía queda el hueco. Y no hay que tenerle miedo a la inversión privada y a los peajes, porque finalmente eso te permite liberar recursos de la prefectura para poder atender a vías que hoy son de tercer orden, que están en las partes más alejadas de las parroquias rurales de la provincia de Pichincha, donde está la agricultura, y por eso es que nosotros tenemos a la vialidad como parte del proyecto de reactivación económica, porque sin vialidad no puedes producir, porque lo que produces después no puedes sacar. Ahí fue la justificación de ellos para el impuesto. Claro. Ahí fue donde nos clavaron el impuesto. Claro, ahí fue donde nos clavaron el impuesto. Entonces necesitamos poner este impuesto. Pero la verdad es que necesitas realmente tener otra visión del desarrollo y decir, no le tengo miedo a un peaje racional, justo y responsable, que te permita liberar recursos para invertir en las vías de la ruralidad. Y así evitas, justamente, comprometiendo con los cantones involucrados en el peaje, justamente decirles, oigan, vamos a hacer esto con peajes, pero aquí vamos a invertir por lo menos 10 millones de dólares anuales en el noroccidente de Pichincha para poder hacer que todas las vías de la ruralidad de esa zona cambien radicalmente en los próximos 4 años, ¿no? Entonces ahí van a decir, ok, perfecto, estoy consciente y estoy de acuerdo. ¿Cómo desarrollar el turismo?
todo el mundo habla de que el turismo, de que hay que desarrollar, lo máximo que hacen es apoyar los emprendimientos de las pequeñas zonas, del Mindo, del noroccidente, y lo único que hacen es sacar pura feria. Que no es tan, pura feria, que no es tan mal, pero hay que tener visión mucho más allá. Pero esa feria no es a largo, exactamente. Hay que tener una visión un mucho más parche amplia. ese rato, pero ¿cómo desarrollo el turismo? Porque, por ejemplo, tú preguntas a mucha gente que maneje auto, que maneje moto, más mi lado del tema de motos, pero no conocemos. No conocemos zonas de la prefectura de Pichincha. No, o sea, conoces temas muy puntuales, pero de ahí hay un montón de zonas que ni siquiera hay señalización donde te digas aquí hay un punto de atractivo turístico. Vamos, ¿qué se debe hacer en términos de turístico? Vamos, un dato que realmente parte, necesitas data para hacer un análisis mucho más amplio, ¿no es cierto? Entonces, los turistas extranjeros que vienen al Ecuador llegan a Quito específicamente y se quedan 1.3 días y después se van a las Galápagos. Lo que está muy bien porque las Galápagos finalmente es Ecuador. Pero tenemos que hacer que esos 1.3 días se conviertan en 2 y después 2.5 y ojalá 3. Porque un día de un turista extranjero en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, deja por lo menos $1,000 diarios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer eso? Lo primero que hay que hacer es generar un plan, que hoy por hoy no existe en la prefectura de Pichincha. Es la única provincia que no tiene un plan turístico. Pero bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. ¿En qué va a consistir este plan? En trabajar directamente con los proveedores de servicios turísticos en Ecuador y en la provincia de Pichincha, para que existan mejor atención al turista en servicios hoteleros, en infraestructura y, por supuesto, en calidad de atención gastronómica, por ejemplo, ¿ya? Y aprovechando el concepto interesantísimo de turismo comunitario, porque, por ejemplo, si vamos al Cayambe, hay que hacer que quienes atiendan a los turistas en Cayambe, en el Nevado, pues, por supuesto, sean los propios ciudadanos que habitan en la zona, pero tienen que estar capacitados. Entonces, es la primera fase. La segunda, ya cuando tengamos esto, paralelamente vamos hablando con los operadores internacionales que traen los turistas del país. Que hay un montón. ¿No? Que hay un montón, son un montón. Y a ellos les tenemos que decir, esta es la agenda de actividades en Pichincha, porque aquí no solamente es el centro histórico más bonito, más amplio y mejor conservado de toda Latinoamérica, tampoco solamente es la mitad del mundo, que son dos ya per se conceptos interesantísimos que te permiten atraer al turista, sino que tienes el Chocó andino, que es espectacular, tienes Mindo, tienes una cultura gastronómica extraordinaria, tenemos cultura, tenemos cascadas, tenemos nevados, tenemos un montón de cosas por hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es una agenda, un mapa en Pichincha de aquí que tenemos, dónde estamos, qué podemos hacer, rutas, actividades, tanto deportivas, escalada, las montañas, bueno, podemos hacer un montón de cosas en esta agenda turística que finalmente la pondremos a disposición de estos operadores internacionales para decirles, oigan, no le manden pues a 1.3 días a Galápagos, extendamos a 2 pues, vamos, denos la oportunidad de extenderlos a 2, pero esta es la agenda de actividades, ofrezcanle en esto a los turistas, que son servicios de calidad. Entonces, finalmente eso va a generar una reactivación importante a mediano plazo en la provincia de Pichincha y eso genera oportunidades de empleo y promueve el turismo. Y esa agenda, de pasito, que la generaste pensando en el turista extranjero, sirve para las actividades al turismo interno. Porque finalmente en turismo, en feriado, lo primero que haces es irte a otra provincia, que insisto, no está mal, porque es Ecuador y está muy bien que así se mueva la economía. Pero ojalá, pensando desde la perspectiva de prefecto, como lo voy a hacer, pues necesitas pensar en tu gente. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que la gente se quede en Pichincha, que el carnaval no sea desolado, que se queden en Pichincha, pero que vayan a Mindo, que ojalá vayan al Cayambe, que ojalá vayan a Rumiñao y aprovechar las maravillas que tenemos en Mejía. Bueno, hay que hacer esa agenda también pensando justamente en el turismo interno. Es que el turismo interno también, además de moverse mucho en el feriado, se mueve mucho los fines de semana. Los fines de semana. O sea, por ejemplo, y es solo este tema de comparación, ¿por qué un sábado la Plaza de los Ponchos está a reventar, no tienes dónde poner un pie y te va a Mindo y está botado? Así es, así es. Entonces, claro, yo sí creo que para mí el tema, digamos, el tema de los motociclistas, nosotros los motociclistas hacemos un montón de turismo los fines de semana y nosotros salimos 30, 40 personas en un grupo y de ahí hay otro grupo que salen un montón de gente, entonces claro, pero es a la gente que o no le pagan mucha bola o se van a montar moto por donde vos no quieres pavimentar y eso ya no está tan chévere. Esa es la famosa chirivuelta no arribita. Claro, la huyó a... Lo llevó a Mindo. Lo huyó
a Mindo a ver en un paseadero en moto. Porque bueno, pero habrá otros espacios, ¿me entiendes? O sea, triste, eso finalmente promoverá el desarrollo, pero se generarán otras rutas, ¿me cachas? a lo que me refiero es que lo triste de eso es que una vía que debería ser principal, nosotros lo hacemos como paseo de montaña. Correcto. Que no debería ser lo correcto, porque debería ser la conexión directa para que esa gente, para que todos, yo tengo grandes amigos que tienen negocios del mundo, y cuando nosotros bajamos, los motociclistas bajamos, los manes se reactivan impresionantemente. Claro. Que ojo, ¿no? El enfoque que hay que darle a Mindo no es el mismo enfoque de fiesta, farra y locura que se da a Baños, por ejemplo, que es muy chévere, pero no debemos darle ese enfoque. Conversando con la gente de Mindo, lo que hay que dar es otro tipo de actividades turísticas deportivas, pero no el plan fiesta, ¿no? Ahí tiene que ser el plan turístico, aventura. Familia, aventura, ecología, porque ahí existe una flora y fauna espectacular que tenemos que conservar. Por ejemplo, ahí vienen muchos turistas extranjeros directamente al avistamiento de aves. Entonces, si vos le mandas ahí una discoteca en Mindo, la fregaste porque ahuyentaste las aves y mataste ese tipo de turismo. Entonces, hay que darle un turismo focalizado a Mindo, ¿no? ¿Con quién estás trabajando allá? Bueno, tenemos candidato a la Junta Parroquial, tenemos candidata a la alcaldía de Los Bancos, que se llama Ariana Tamayo. Es una joven, se me escapan los años, pero no debe pasar de 24 años. Una chica abogada muy preparada, muy inteligente y que le está yendo muy bien. Probablemente gane las elecciones. Ojalá. Sí. Sí. Oye, ¿sabes cuál es otra que es un peligro? La que te conecta a Banco Santo Domingo. Ah, claro. Eso también es un peligro. Esa sí es ya abandono total. Total. Es que ves que no se ha hecho nada. Total. No se ha hecho nada. No, es que por donde vas encuentras unos problemas gigantes. Y el prefecto trabaja conjuntamente con el alcalde. Puede tener el alcalde de Quito injerencia en la prefectura, puede apoyar la alcaldía de Quito con recursos de la prefectura. ¿Cómo se maneja ese tema? Es indispensable que exista esta coordinación. Mira, el prefecto tiene un consejo provincial que se reúne cada 15 días, que está integrado por los 8 alcaldes y delegados de las 53 juntas parroquiales. Entonces, en ese consejo provincial, así se llama, el prefecto es la cabeza y las decisiones que se toman requieren de una aprobación de ese consejo. Entonces, la idea, por supuesto, es que bajo el liderazgo del prefecto se articulen los planes de desarrollo en términos de seguridad, que es uno de nuestros ejes de trabajo, por supuesto, en términos de desarrollo, en términos de vialidad, porque tiene que existir una sinergia entre lo que pasa en la provincia y la ciudad de Quito. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Hay un proyecto que es extraordinario, que parte desde el Trébol, pasa por un puente, cruza un túnel y llega hasta el Arbolito. ¿Ya? Hoy por hoy es un proyecto paralizado, le entregaron a una empresa con mal proceder y mal historial, investigado por fiscalía, le entregó la prefectura casi a dedo a los amigos de Heinco, a sus panas, como casi todo en esta prefectura, a sus panas. Y es un proyecto que hace 2 años está paralizado y que no han puesto ni siquiera la primera piedra. Pero ese proyecto, primero que va a solucionar un trancón gigantesco que se genera en el Trébol, que hoy por hoy quienes habitan el Valle de los Chillos se demoran 1h30 en llegar a la capital todos los días, y de vuelta. Pero a ese proyecto que tiene que tener la articulación entre alcalde y prefecto, hay que adicionarle algo que es fundamental, que es el transporte público. Entonces, llegando a la prefectura, vamos a dar terminado ese contrato que ha sido nefasto, que no ha funcionado durante 2 años, que no ha avanzado un solo centímetro en su construcción. Le vamos a dar de baja, vamos a incorporar un carril exclusivo de transporte público en esta vía, en este proyecto que es impresionante, que es muy bueno, y evidentemente lo vamos a construir. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante de ponerle este carril exclusivo de transporte público? Y es que vamos paralelamente a construir una estación de transferencia en Rumiñahui para que, y esto de la mano del alcalde de Rumiñahui, por supuesto, hay que hacer que todo el transporte público suba por carril exclusivo, ¿cierto? Y se interconecte con la estación del metro que está en el Arbolito. Mira qué importante. Entonces, muchos ciudadanos del Valle de los Chillos, que hoy por hoy sí o sí tienen que venir en vehículo, migrarán, ojalá, y esa es la intención siempre del transporte público, migrarán al transporte público y disminuirá en la cantidad de vehículos, o por lo menos disminuirá un poquito por lo menos la cantidad de vehículos que ingresan a la capital. Entonces este proyecto finalmente ayuda a solucionar un problema de vialidad de la capital también. Este puente va a cruzar por atrás, cruza por atrás del Coliseo Rumiñahui, me parece.
Cruza el Monjas y Ya. termina en el Arbolito, ¿no? Ya. Un proyecto muy interesante, Lindo. súper interesante. Bordea los $180 millones. Es inversión privada, ¿ya? Está muy bien, pero no solamente hay que controlar al amigo por interés político ni económico, sino hay que hacer que se construya finalmente. Entonces, ese proyecto evidentemente hay que construirlo sí o sí. Seguridad. Te he escuchado hablar mucho del Sí. tema de las cámaras. Sí, Llega hasta cierto punto, se acabó la cámara y listo. verás, primero el argumento de la actual prefectura de muchos es que no es competencia la seguridad de los prefectos ni de los alcaldes. Y eso es falso. El COTAD, artículo 41 específicamente, te dispone a los prefectos que elaboren un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. Y no solamente es de elaborar un plan y dejarlo en papel, sino que hay que invertir, hay que coordinar, hay que sentarse en una mesa con el gobierno nacional, con policía, con los alcaldes, con los presidentes de las juntas. Estos son los problemas, estos son los puntos rojos, estos son la problemática que tenemos de la provincia, cómo solucionamos todos en conjunto, cómo recuperamos los espacios públicos, cómo les ponemos iluminación. Entonces, ahí, ¿no es cierto? No solamente que hay que sentarse, sino hay que poner recursos. Y yo lo quiero hacer, poniendo recursos en infraestructura que permita, por ejemplo, blindar a las vías de la provincia de Pichincha con sistemas de videovigilancia que eviten, por ejemplo, que pase lo que pasó en el caso Bernal, lamentablemente. Que nos enteramos que el señor Cáceres, involucrado en este asesinato, pues nos enteramos que salió del país cuando las cámaras de Colombia identificaron que cruzaron la frontera. Aquí ni nos enteramos. Entonces, aquí por lo menos tenemos que poner estos sistemas de videovigilancia en las vías principales de la provincia de ingreso y salida para que cualquier vehículo que haya esté involucrado en un robo, abigeato, asalto, cualquier tipo de delito, pues se integre inmediatamente Fiscalía, Policía Nacional, ECO 911, prefectos alcaldes, y se blinde un poco la provincia. Después, los barrios organizados. Un barrio organizado consigue muchas cosas y también un barrio organizado hace que su comunicación funcione y entonces puedan tener un sistema de alarma comunitaria y el barrio reaccione frente a una emergencia y también ponerle sistemas de vigilancia en los barrios para que esto funcione articuladamente con la policía y frente a algún incidente la policía llegue de manera inmediata con los botones de pánico. Entonces, sí se pueden hacer un montón de cosas. ¿Te alcanza el ¿no? tiempo? 4 años alcanzan. Hay que tratar de hacerlo. Esto es un plan que evidentemente no lo vamos a hacer en el primero 6 meses. No, eso es una falacia. Que primero Esto requiere, a ver qué desorden está hay que arreglar y corregir un montón de cosas, las radios de la prefectura, limpiar esa prefectura que es una cosa de locos, poner la casa en orden y evidentemente fiscalizar, no vamos a dejar de fiscalizar, por supuesto, y por supuesto hay que entrar a planificar y hacer todo lo que estamos diciendo que yo espero que sí nos alcance para hacer unas obras muy importantes dentro de estos 4 años que creo que tanto nos merecemos y tanto nos hace falta en Pichincha, ¿no? Sí, se necesita. O sea, sí se ve completamente desolado y un abandono impresionante. Y es triste porque es muy lindo. No, O sea, Pichincha tiene un potencial gigantesco, ¿no? Y estás a 1 hora y media. ¿Estás? A 2 horas. A 2 horas vos estás en una cascada, vas, comes rico, regresas y no son ni las 4 de la tarde y estás en tu casa otra vez guardado. Correcto. Y en términos de productividad hay una agenda también muy positiva para traer inversiones desde el extranjero acá, aprovechando nuestros propios migrantes para que sus propios recursos, los ecuatorianos en el extranjero, vengan y aterricen en un portafolio de inversiones de productos de Pichincha, regresar a ver al campo. Hay que promover la exportación de productos que tienen un potencial para llegar al mundo entero, que ya se están exportando, pero que necesitan un pequeño empujoncito de parte de la prefectura y organización para que se siembre la pitahaya y se pueda exportar, por ejemplo. El arándano se está exportando, necesita impulso. El aguacate se pide a nivel mundial, los pedidos de aguacates extraordinarios y nosotros tenemos el potencial para sembrar y producir aguacate, pero hay que saber qué variedad lo haces y es la variedad Hass la que dura más en materia de exportación, entonces esa es la que hay que sembrar. Después hay que trabajar para que los productores se asocien, se junten y puedan cumplir los mínimos de exportación a nivel internacional, ¿no es cierto? Y conseguir esos comercializadores en las principales ciudades del mundo para que los productos que vamos a apoyar en su siembra salgan hacia el mundo entero. Entonces, eso genera ¿qué? Oportunidades, genera empleo, genera trabajo en el campo, en la ruralidad y evidentemente mejora la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, y esto es comprobado, las rosas de Pedro Moncayo Cayambe, ¿no? De Tabacundo y Cayambe.
las que no vemos nunca acá en Quito. Porque Todas se van a la exportación, pero son los cantones a nivel nacional con menos niveles de desempleo. ¿Por qué? Porque los productores que al principio se decían que eran los grandes empresarios que se dedicaban al arroz, ahora hay propiedades de media hectárea, y media hectárea da trabajo a 14 personas. Media hectárea de producción de flores da trabajo a 14 personas. Mira, entonces, si es que nos focalizamos, regresamos a ver a la agricultura y al campo y las impulsamos, vamos a generar oportunidades y empleo. Entonces, mira qué importante todo lo que vamos contando, narrando, claro. Y para eso también necesitas buenas vías. Entonces, todo se concatena, ¿no? Todo se concatena. Y alguna vez comentaba sobre que sería interesante supermercados de la prefectura. Sí. Para darles una vía de comercialización, porque claro, me decían, oye, las ferias quedan todo en la feria, en un fin de semana, o todos tratan de luchar en la exportación, pero nadie les da una vía directa de venta al agricultor. Tiene los mercados, pero los mercados es súper complejo y entrar ahí. Pero yo creo que hay que pensar un poco más allá y aprovechar la tecnología. Yo creo que todos quienes nos estarán viendo habrán utilizado por más de una vez el marketplace de Facebook. Sí, es que si no, tampoco nos podrían ver si no han usado la tecnología. ¿No es cierto? Entonces, claro. Fijo, ¿cuántas veces te metes a ver, a curiosear en Marketplace cuánto cuesta algo y terminas haciendo un contacto? La idea es generar una plataforma a través de la Prefectura de Pichincha, en su página web, en sus portales electrónicos y quién sabe una aplicación tal vez. Genial. Ayudamos a organizar a la gente en el campo. Les generamos unas chéveres fotos, unos lindos productos, les asociamos y les conectamos directamente a través de estos portales con las tiendas de barrio. Hoy por hoy pasan hasta por 5 manos de intermediación hasta que llegue a su casa. 5. Hasta 5 intermediarios. Pasa por el productor que se ve el camioncito, después del camioncito pasa al mercado mayorista, el mercado mayorista le pasa al de la camioneta y el de la camioneta le llega a la tienda y el de la tienda a lo que fuiste tú. Y el que gana, gana la cadena y no gana el último. Claro, entonces, no gana el productor. ¿Quiénes son los que menos ganaron? Afectados. El que compra, porque ya les dejó caro. 4 manos, 5 manos. Después, el productor y el tendero también, pues que gana unos centavos. Entonces, finalmente, si es que les acercas a los productores con los tenderos de barrio en una primera instancia y después con los consumidores finales, si es que se quiere, en una segunda etapa, pues logras incentivar la agricultura y logras hacer que el campo otra vez sea interesante para volver a sembrar. Que hoy por hoy está totalmente abandonado, los que se dedican a la agricultura pues les va bastante mal, están abandonados, apenas sobreviven y no está bien. Entonces a través de la tecnología ahora se pueden hacer un montón de cosas. No digo que no se pueda hacer paralelamente unas tiendas especiales de la prefectura, chévere, pero me parece que ahora con la tecnología podemos ir mucho más allá. Oye, ¿y los roles que tiene la prefectura en los paros? Jamás van a encontrar en la prefectura de Eduardo del Pozo el promover el caos, ni la inseguridad, ni la paralización. O sea, a mí me parece inconcebible que un prefecto ponga la institucionalidad de la prefectura de Pichincha para coadyuvar el caos en el país. Me parece impresentable. Lo que tiene que suceder, por el contrario, es que desde la prefectura se promueve el desarrollo, la generación de empleo, de oportunidades, y si es que existan paralizaciones, promover el diálogo y con la maquinaria de la prefectura liberar las vías. Pues no podemos paralizarnos 18 días, 15 días por los argumentos falaces de un líder que tiene totalmente intenciones políticas y no técnicas y argumentaciones vanas, porque yo justifico cualquier protesta social que está evidentemente bien fundamentada, con paz y tranquilidad reclama y exige la cobertura de un servicio o alguna iniquidad. Está muy bien, pero con paz y tranquilidad. Las paralizaciones evidentemente no hacen bien y profundizan una crisis que tenemos en el país. ¿Cómo te gustaría, cuando termines tu periodo, cómo te gustaría ver a ti la prefectura? Luego de 4 años, yo espero finalmente que los ciudadanos en Pichincha se sientan identificados con nuestra provincia. Yo realmente veo con sana envidia a Manabí, por ejemplo, que los ciudadanos se sienten manabas de corazón. Yo quiero finalmente que luego de 4 años de administración en la prefectura de Eduardo del Pozo nos sintamos pichinchanos y digamos, yo soy pichinchano, pero porque hemos generado identidad, porque hemos generado apropiación, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos vías, tenemos administración, está funcionando la economía,
las cadenas de distribución funcionan mejor, existe paz, tranquilidad, desarrollo, productividad. Ese es el sueño. Qué importante fomentar el tema de identidad y el sentirte perteneciente, parte de. Por supuesto. Porque si no, no logras llegar a ningún lado. Hoy pasa que te vas a Mindo y sientes que te has ido a otra provincia. Sí, sí. O la gente, me ha pasado, me voy a Imbabura, ¿dónde vas a Cayambe? Cayambe es aquí en Pichincha. Claro, vos dices Cayambe, ya no es. Nada que ya ver, no es nuestro. Y Mejía es nuestro. Y Sangolquí, Hornadito de Sangolquí, Rumiñahui es nuestro. Y el Chocó andino es nuestro. Hay que cuidar de la minería, por supuesto. De la minería metálica que tanto daño le hace, ¿no? Entonces, son lugares paradisíacos nuestros que tenemos que sentir lo propio. Tenemos que cuidarlos, protegerlos, trabajarlos y finalmente sentir ese cariño por ser de Pichincha. Creo que ese es el trabajo más difícil que tú tienes, la verdad. Sí. Fomentar que la gente se sienta identificado, que sienta, que apoye y que sienta el cariño de ser pichinchano, porque la verdad es nulo. No me siento más identificado con Imbabura, con Tungurahua, con Manabí, hasta con Esmeralda. Dame 4 años. Pero claro, es impresionante, no tiene ninguna identidad. Yo porque mi corazoncito es de Mindo, el Mindo me encanta, pero y aún así dejé de ir a Mindo. No, y nos sentimos quiteñísimos, ¿no? El 6 de diciembre, fiestas de Quito, y la Guaragua, el Canelazo, y Farriemos, y el 40, y chéverísimo. Porque de una u otra manera se ha generado una identidad, y está bien, y nos sentimos quiteños, pues, ¿no? Y cuando llega un turista, le llevamos con orgullo a nuestro centro histórico, a pesar de los problemas gigantes que existen, ¿no es cierto? Que son públicos, notorios, pero los llevas con orgullo, me dices, mira, esto es mi centro histórico, ¿no? También les llevas con orgullo a la mitad del mundo, hay que decirlo, está bien. ¿Cierto? Pero hay que llevarlo con orgullo Mindo, con orgullo Cayambe, porque son nuestra provincia de Pichincha, ¿no? Entonces hay un trabajo gigantesco por hacer. Perfecto, muchas gracias Eduardo, ha sido un placer para nosotros, espero que les haya gustado la entrevista, no se pierda. Gracias Felipe, unas últimas palabras si me permites. Claro. Aprovechando el espacio, decirles a todos quienes nos están observando, nos han visto en esta entrevista, que en estas elecciones tienen una oportunidad gigante en sus manos. Con el poder del voto ustedes pueden castigar la corrupción, castigar la inseguridad o escoger un modelo de desarrollo que representa la seguridad, el progreso, el empleo, la tranquilidad, y eso lo encuentran en Eduardo del Pozo, en la Alianza Dada por Ti, así es que contamos con su apoyo para rescatar Pichincha. Perfecto, muchas gracias.